Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 3, Amén. versículo 26. Tema para el día de hoy, la puerta de las aguas y la palabra en el creyente. Oh, gloria a Dios. Amén. 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 Ahora, recuerden que la semana pasada estuvimos viendo la puerta de la fuente. Sí, Y la amén. puerta de la fuente es un tipo del Espíritu Santo, ¿no es así? Amén. Pero ahora la puerta de las aguas representa a la palabra en el creyente. Amén. Así que para que veamos nosotros cómo la palabra se va a complementando, ¿cierto? Se va complementando, así que le damos gracias a Dios por ello. Amén. Nehemías capítulo 3, versículo 26, y le daremos lectura entonces en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Dice así la palabra del Señor. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y Amén. la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, estamos delante de su Gracias, presencia, Señor. Señor. Damos gracias por la Amén. lectura de su Gracias, palabra. Padre. Ahora, Señor amado, yo le Bondadoso ruego que usted Redentor tome el Jesucristo. control de nuestras vidas y nuestros Amén. corazones, Sí, Padre. Señor. Amén. Ayúdenos, Señor, a poder confiar, Señor, plenamente en usted y en su Amén. palabra, Sí, Señor. Jesucristo. Que nos podamos Amén. rendir, Señor, a nosotros mismos, Señor Amén. amado. Sí, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias, Bendiga a cada hogar que se ha podido Amén. conectar, a cada hermano, a cada hermana, Amén. Señor. Sí, Señor. Amén. Dios, que hemos podido llegar a este lugar también, Señor Amén. amado. Sí, Bendíganos. Señor. Gracias por todo, Gracias, mi Padre. Cristo. Te suplicamos y rogamos la bendición de Misericordioso, Jesucristo, Señor. nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga grandemente. Tomen Amén. Sí, asiento. Señor. Amén. Entonces, como les decía, la puerta de las aguas es el tema del día de hoy y la palabra en el creyente. Amén. 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 Bueno, si Gracias, ustedes se dan Señor. cuenta, hermano, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que leímos y para poder leer hay que leer con atención. Así es. Si Amén. ustedes se dan cuenta, esta puerta no estaba destruida, sino que los alrededores, el contorno, lo vamos a leer de nuevo con más atención, miren. Amén. Dice, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, mire, restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. No dice que restauraron la puerta, ¿se da cuenta? Amén. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Ahora, lo que se restauró fueron las partes del lado, pero ¿por qué la puerta no estaba destruida? Porque la puerta, esta puerta simboliza la palabra. Amén. Gloria a Ningún Dios. diablo ni Satanás puede destruir la palabra. Amén. hermano. Gloria a Dios. Amén. Así que, Sí, gracias Padre, a Dios, amén. podemos Amén. darnos cuenta de eso, hermano. Sí, Señor. Miren, Amén. recordamos un poco, vimos el culto anterior que la puerta de la fuente era un tipo del fluir del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Y cómo nos lleva, ese fluir del Espíritu Santo nos lleva a vivir en santidad para Dios, ¿cierto? Así es, Señor. Amén. Ahora, quizás algo que ustedes tienen en el libro de Nehemías, ¿cierto? Mire, yo voy a leerles un poco y ustedes se dan cuenta que cuando estudiamos la puerta de la fuente, no leí algunos nombres que habían ahí, hermanos, porque por el tiempo, ¿cierto? No es que no sean importantes, claro que son importantes, pero fíjese que para no alargar tanto y llegar hasta el 2029, 30, ¿cierto? Con esto, yo quiero reducir, ¿ves? Entonces fíjese que veamos los que restauraron la puerta, aparte de Salum, ¿cierto? Que restauró, ¿cierto? La puerta de la fuente. Veamos los que siguieron restaurando más al lado y más abajo, fíjese. Los que restauraron entonces la puerta de la fuente y los muros, dice también. Dice, Nehemías también restauró, ¿cierto? Y el significado del nombre Nehemías es Yahvé ha consolado. ¿Ya? También restauró Rehum, y el significado de Rehum es misericordioso, esto lo voy a hacer rápido,
A Asabías también restauró, y el nombre Asabías significa estimado por Yahvé. Babal también restauró, Babal. Y Babal, su nombre significa de buenos deseos, el que desea, el que tiene buen deseo. Entonces, eso nos está hablando, hermano, de cómo debemos ser nosotros, ¿eh? Así es, amén. Mire lo que nos llama. Él era un hombre esforzado. El otro era un hombre misericordioso. El otro era consolado por Dios. El otro era estimado por Dios. Amén. Ahora, hay otro también que restauró que se llama Eser. Ahora, si usted se da cuenta, esa palabra Eser viene de Ebenezer, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Amén. Ahora, Eser significa socorro, pero la palabra Ebenezer significa roca de socorro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted se da cuenta, Eser necesitaba el socorro de quién? De la roca, Jesucristo. Amén. 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 También edificó Baruch, que significa bienaventurado o bendecido. Así es, Amén. amén. También edificó Meremot, que significa elevado o elevación. ¿Se da cuenta? Ahora, una persona que eleva, hermano, se supone que no está a la altura de aquel que no eleva, por hermano. Amén. Amén. También edificó Benjamín, que significa Benjamín, hijo de la diestra. También edificó Asub, que significa considerado por Dios. También edificó a Azarías. ¿Qué significa Azarías? Yahvé ha ayudado. Dios ha ayudado. Jesucristo ha ayudado. ¿Se da cuenta? Amén. También edificó Biul, que significa edificado. Mira lo que significa construido. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. 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 También Señor. edificó Palal. Y Palal significa él ha juzgado. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Una amén. persona que recibe el Espíritu Santo es porque Dios ya lo ha juzgado. Amén. Gracias, Señor, amén. Ahora, el último que ayudó ahí en la reconstrucción fue Pedaías, que significa Yahvé ha rescatado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mire, ponga atención porque son muchos los nombres que están ahí. Ahora, en el aposento alto, si usted se da cuenta, no lo recibió uno solo, sino que eran 120. Amén. Amén. Así es. Entonces, estos nombres que les acabo de leer representan lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros o ha hecho por nosotros. Amén. Y el trabajo en equipo nos demuestra que yo sin ustedes no soy nada. Oh, mi Y Dios. ustedes sin mí tampoco somos nada, somos un equipo. ¿Se dan Amén. cuenta? Gloria a Dios. Dios Amén. Sí, Amén. Señor. ha diseñado a la iglesia para que trabajemos en unidad. Amén. Amén. Señor, amén. Entonces, bueno, ellos ayudaron entonces a la reconstrucción de la puerta de la fuente. Amén. Amén. Entonces nos dimos cuenta nosotros que la puerta de la fuente, ¿cierto? La puerta de la fuente es un tipo, figura y sombra del Espíritu Santo en el creyente, ¿cierto? Así es, Ah, el amén. aposento alto allá en ellos y hoy en día el aposento alto espiritual en nosotros. Amén. Amén. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es un tipo de Cristo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que saber que nosotros también, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, con la reconstrucción de la puerta de la fuente, son restaurados, ¿qué cosa? Los dones en nosotros, Amén. ¿cierto? Padre, amén. Sueños, visiones, don de lengua, interpretación de lengua, sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritu, fe, don de sanidad, el hacer milagro, profecía. Solo pida, dice el Señor. Amén. Solamente pide y se le será dado, dice la Biblia. Amén. Señor. Entonces, si usted se da cuenta, es un río, ¿se acuerda? Amén. Es un río que corría, fluían aguas. Amén. Entonces Jesús dijo, pide y recibirás. Agua viva. Pide y es más, Jesucristo dijo, pide el Espíritu Santo y te será dado. Amén. Así es, amén. Imagínense, entonces, esas aguas, hermano, que fluían, hermano, de arriba hacia abajo, nos habla del Espíritu Santo fluyendo en el creyente y entregando dones. Amén. Amén, Amén. Señor. Si usted se da cuenta, es un río de aguas vivas Amén. que fluye dentro de nosotros, Amén. trayendo vida al cuerpo del creyente. Amén. Entonces, Amén, usted Señor. es vivificado según las aguas del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Ahora mire lo que dice Isaías 44, versículo 3. Dice lo siguiente: porque yo, dice, derramaré aguas sobre el sequedal. Mire, sobre lo seco, mire. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Amén. Amén. Y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Oh, Señor. Y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Amén. Imagínense Gloria qué a Dios. promesa, hermano. Amén. Qué promesa que usted sabe, hermano. Que cuando habla, hermano, sobre tu generación, está hablando de nuestra simiente, nuestros Amén. hijos, nuestros hermanos, hermano. Amén. Los hermanos creyentes, hermano. Amén. Y hoy vemos, hermano, que hoy día vamos a abrir, ¿sabe qué cosa? La séptima puerta. Amén. 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 Entonces, la puerta de las aguas, mire, la puerta de la fuente suena muy parecido a la puerta de las aguas, ¿cierto? Amén. Es parecido, pero no es igual. Amén. Amén. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta es la séptima puerta y vamos a ver qué es lo que representa para la vida del creyente. Ahora, ya les dije y les anticipé que la puerta de la fuente representa al Espíritu Santo. Amén. Y ahora la que vamos a ver, la puerta de las aguas, representa la palabra de Dios. Amén. La palabra. Ahora recordemos que Jesucristo es la palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Amén. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. Nehemías 3:26, miren lo que dice. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. Amén. Ese es el texto que empezamos a leer. Amén. Ahora, ahí, si usted comienza leyendo, se dará cuenta que los que ayudaron a la reconstrucción fueron los sirvientes del templo. Ahora, ¿qué somos nosotros de Jesucristo? Somos siervos de Cristo, Amén. hermano. Señor. Somos Amén. siervos. Amén. Ahora, ellos vivían en Ofel. Ahora, ¿qué significa Ofel en hebreo? Ofel significa colina o fortaleza. Amén. Amén. Y Ofel se encontraba en la parte sur del templo. Si nosotros lo vemos de norte a sur, en la parte de abajo del templo. Amén. Amén. ¿Se acuerdan la imagen que nosotros hemos proyectado estos días, cierto? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos restauraron, dice, hasta enfrente de la puerta de las aguas. ¿Se da cuenta? Al oriente. Y la torre que sobresalía. Amén. 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 Ahora, versículo 27 nos dice quiénes más ayudaron a restaurar. Dice, después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo. Amén. Ahora, los tecoitas, ellos vivían en una región que se llamaba Tecoa, por eso le llamaban los tecoitas, ¿cierto? Amén. Como nosotros le decimos a los de Santiago, los santiaguinos, ¿no es así? Amén. Ahora, los tecoitas pertenecían a una de las tribus, hermano, de Judá. Amén. Amén. Y su nombre en hebreo, la palabra tecoita o tecoa, significa sonar la alarma o tocar la trompeta. Amén. Amén. Y ustedes saben que en la Biblia, cuando suena una trompeta, Sí. es un llamado a una santa convocación. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, pongan atención a esto, porque miren lo que están ayudando aquí. A traer, ¿quiénes? A traer una convocación hacia la palabra. Amén. Porque recuerde, ¿dónde están reparando? No la puerta, sino que el sector Amén. de la puerta de las aguas. Amén. 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 Entonces, se llama, ellos, los tecoitas, en el fondo están llamando a una santa convocación. Amén. ¿Pero por qué? El pueblo se reúne. ¿Por qué? Porque va a ocurrir un acontecimiento importante. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Y ahora nosotros nos estamos congregando alrededor de la palabra. ¿Saben por qué? Porque viene un acontecimiento importante, Amén. hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios para Gracias, siempre. Señor. Amén. Amén. Y no se olvide. Amén. ¿Qué es lo que habla Primera de Tesalonicenses? Dice, en un momento, Amén. Sí, amén. a la final trompeta, dice. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y aquí está
está hablando de la trompeta, ¿ves? Amén. Entonces los tecoitas tienen que ver con eso, ¿ves? Con el llamado a reunirnos, ¿se dan Amén. cuenta? Amén. Entonces, nos dimos cuenta que los tecoitas, ellos reparan, ¿cierto?, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Amén. Y aquí, antes de seguir con este tramo, por así decirlo, de restauración, quiero que veamos algo porque la Biblia lo está destacando Amén. y lo destaca 2 veces aquí. Habla de la gran torre que sobresale. Amén. Amén. Entonces aquí yo quiero hacer un alto y quiero que analicemos esta palabra torre. Amén. ¿Para qué? Para poder entender, hermano, porque hemos visto que en la puerta de las ovejas habían 2 torres. Y Amén. fuimos dándonos cuenta que habían torres. Sí. Ahora, ¿qué simbolizaban? ¿Qué hablaban? ¿Qué es lo que decían esas torres? Ahora lo vamos a develar. Amén. Ahora lo Amén, vamos a Señor. hablar, amén. Para que podamos entender, hermano, la revelación que tiene la palabra torre. Amén. Amén. Ahora, en el hebreo, la palabra traducida como torre es migdal. Migdal. Amén. M-I-G de gato y dal. Amén. Amén. Esa palabra migdal, esa palabra hebrea, significa torre, significa banco, significa un podio. Cuando se ganan, ¿cierto?, las autoridades, un podio. Significa púlpito, significa torre de vigilancia. Amén. Amén. Eso significa la palabra torre, la palabra migdal. Esa palabra migdal se menciona en el libro de Nehemías, haciendo referencia a 5 torres. ¿Ya? Amén. Amén. Ahora, aquí, Nehemías, recuerde, está reconstruyendo ¿qué cosa? Los muros, las puertas y las torres. Amén. Amén. Entonces, menciona 5 torres. Ahora recordemos que 5 es gracia, ¿no es así? Amén. Pero también Pablo, cuando él está reconstruyendo, él habla de 5 ministerios. Amén. Así es, amén. Amén. Veamos de qué es lo que habló Pablo y cuadrémoslo un poco. Mire, Efesios 4:11 dice, y él mismo, ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Amén. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. ¿Qué es lo que más dice el versículo 12? Dice, a fin de ¿para qué es lo que es? A fin de perfeccionar a los santos, Amén. Así es, amén. para la obra del ministerio, Amén. para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el ministerio quíntuple, maestro, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, ellos, Dios los puso en la iglesia para perfeccionar Los santos. a los santos y para la edificación del cuerpo. Amén. Amén. Si usted se da cuenta, está hablando de edificación, lo que está haciendo Nehemías. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, empecemos a hablar de cada una de esas 5 torres, para que veamos qué es lo que significan, qué es lo que simbolizan y qué es lo que representan. Amén. Amén. Número 1, vamos a Nehemías capítulo 3, versículo 1. Sigamos en Nehemías capítulo 3, ahí están todas las torres, excepto una. Nehemías capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Entonces se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Hasta ahí estamos claros, ¿no es así? Amén. Pero mira lo que dice. Ellos ponga atención, la santificaron y levantaron sus puertas, ponga atención, hasta la torre de Amea. Amén. Amén. Ahora, esa palabra, Amea, aunque nosotros vimos todo lo que significa, ¿cierto? Vimos que Amea se traduce al español, ¿cierto? Amén. Como los 100, ¿no es así? Amén. ¿Te acuerdas? Sí, amén. 100 ovejas. Y esta es la primera torre que se menciona. Amén. Amén.
Ahora, ¿cómo llega el evangelio? La palabra misma evangelio significa evangelizar. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra evangelio está hablando de un evangelista. Amén. Amén. Entonces, esta torre, la torre de los 100, esos 100, ¿cómo llegaron al evangelio? A través de la predicación, Amén. Amén. a través del evangelismo. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Entonces, en la primera torre que se menciona, el evangelizar es el inicio para conocer a Cristo. Amén. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y su nombre nos habla de totalidad. 100. Jesucristo dijo, gracias Padre, te doy porque ninguno de los que me has dado se Amén. perderá. Amén. Entonces, he ahí la importancia del evangelista. Así es. ¿Se da amén. cuenta? Ya que deben entrar la totalidad de las 100 ovejas. Y para eso están los evangelistas. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Amén. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Mire, ponga atención a esto. Hasta que haya entrado la plenitud. Amén. Amén. ¿Ve? La totalidad de los gentiles. Amén. O sea, los 100 tienen que entrar y entonces recién ellos nuevamente pueden ver. Mientras esos 100 no ingresen, todavía ellos no pueden ver. Así es. Amén. Amén. Entonces, esa era la primera torre. Amén. Después, Nehemías capítulo 3, versículo 1, a la parte final, dice, santificándola hasta la torre de Ananehel. Amén. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la palabra Ananehel viene acompañada de otra palabra que habla y dice santificándola. Vienen dos palabras juntas muy importantes. Amén. Amén. Entonces, la torre de Ananehel muestra el ministerio del pastor. ¿Se da cuenta? Amén. Porque recordemos que ahí está Jesucristo. Él es el buen pastor. Amén. Pero hay un ministerio quíntuple ahí al lado. El evangelismo y el pastor tienen que unirse. Amén. ¿Se da Amén. cuenta? ¿Por qué? Porque resulta que las ovejas tienen que, ¿qué cosa? Escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Señor. Así que mire, ponga atención. Ananeel se traduce como Dios es misericordioso. Amén. Amén. Esta torre la precede entonces la palabra santificándola o consagrándola, que es lo mismo. Amén. Amén. Entonces, lo que nos habla de un perfeccionamiento en el cuerpo. Amén. Entiendo, ¿no? Amén. Ahora, ¿cómo se logra esa santificación? ¿O cómo se logra la consagración? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se logra ese perfeccionamiento, cierto? Entonces, mire, la tarea dada al pastor para la iglesia está basada en llevarle la palabra. Así Amén. es. Amén. Entonces, la congregación, a medida que recibe la palabra, se empieza a santificar y a consagrar. Amén. Así es. Amén. Gracias. ¿Se da Amén. cuenta? Entonces, esta obra se basa en la misericordia de Dios. Amén. Amén. Dios poniendo un ministro, entonces Dios a través de esa palabra que sale de el ministro santifica a la congregación. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Esa es la segunda torre. Ahora tenemos la tercera torre que está en Nehemías 3:11. Dice, Malaquías, hijo de Irim, y Asub, hijo de Pahat Moab, repararon otra sección y la torre de hornos. Amén. Amén. Entonces, la torre de hornos, nos vamos a dar cuenta que la torre de hornos habla de los profetas. Amén. ¿Por qué, hermano Germán? Veamos, pues.
horno, la palabra en hebreo, porque esa es la palabra horno es en español, pero la palabra hebrea es tanut, 2N, tanut, 2N, ¿ya? Amén. Entonces, esa palabra tanut, traducida al español, significa horno, significa estufa, significa crisol de fuego, Amén. ¿ya? El horno nos habla de juicio. Amén. Amén. Nos habla de juicio. Amén. Amén. Ahí sí. Y el juicio viene a través de los profetas. Amén. 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 Los profetas vienen y traen la advertencia al pueblo. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Tenemos a un Elías, tenemos a un Jeremías, tenemos tantos profetas, hermanos, que ellos entonces se pararon ahí en medio, hermano, entre Dios y el pueblo. Amén. 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 Y entonces nos damos cuenta, hermano, que un profeta trae una advertencia al pueblo. Amén. Miren lo que dice Amos, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor Sí, amén. sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. 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 Entonces, nos damos cuenta que juicio viene a través de un profeta. Amén. Y ahora en ese juicio hay una balanza. Por eso es que hay creyentes que aceptan el juicio de Dios y arreglan sus vidas. Amén. Y hay otros que no hacen caso al juicio de Dios, por cierto, y eso trae condenación. Amén. Así es. Entonces, un juicio a través de un profeta trae liberación o condenación. Amén. Así es. Amén. 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 Ahora, vamos a ver la cuarta torre. Y es la que acabamos de leer nosotros, que se llama, habla de la torre sobresaliente, ¿no es así? Amén. Amén. Sí. Ahora, la torre sobresaliente habla sobre el ministerio apostólico. Lo veremos a la luz de la palabra. Nehemías capítulo 3, versículo 25 y versículo 27. Yo lo voy a leer en la versión antigua. Mire lo que dice. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Padaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente, porque la Biblia dice que sobresale, por eso que yo digo sobresaliente. Ahora sigamos. Amén. Después de ellos, los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué leí esa versión de sobresaliente? ¿Por qué? Porque la palabra sobresaliente, o que sobresale, en hebreo, o sea, sobresaliente es diferente a sobresale, ¿cierto? Porque sobresaliente es como, ¿cierto? Amén. Como que sobresale de los demás, sobresaliente, ¿cierto? Amén. Pero casi nos lleva el mismo significado. Pero mire, la palabra sobresaliente en hebreo es yatsa, yatsa, con ese. Y esta palabra se traduce, la palabra yatsa, se traduce como ir, salir, Amén. enviado. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Un apóstol. Amén. Así es. Amén. Aparecer. Un apóstol aparece de pronto, pues, hermano. Amén. Amén. Sobresalir, que sale, todo eso significa. Esta torre es la más mencionada en el libro de Nehemías, 3 veces. Amén. Amén.
Amén. Eso significa que esta torre, la del apóstol, es la que más necesita de más reparaciones. ¿Se da cuenta? Amén. Hoy en día todos quieren ser apóstol, pues hermano. Amén. Nadie quiere el ministerio evangelístico. ¿Por qué? Porque resulta que el evangelista, sálvese solo a la economía, cómo voy a predicar y cómo voy a anunciar. Po. Amén. El apóstol puede ser pastor y tener una iglesia y decir yo soy apóstol. ¿Se da cuenta? Amén. Y el apóstol dice, yo puedo abrir 10, 20, 30 iglesias. ¿Por qué? Porque es un sistema económico para la persona, ¿se da cuenta? Por eso es que esa palabra es la que tiene que ser más reparada aquí, la menciona más veces. Dice, y en todas, esta palabra habla de reparación, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Lo que nos da una figura de que la torre que sobresale es la que más se necesita reparación. Amén. Esta torre está cerca de la casa del rey. ¿Qué es lo que es rey? Autoridad. Amén. 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 También está cerca de los atrios de la guardia. ¿Qué es lo que hay ahí? Los centinelas, atalaya. ¿Quiénes son esos? Los ministros. Amén. Amén. También está cerca de la puerta de las aguas. ¿Qué es lo que es la puerta de las aguas? La palabra. Amén. Amén. Recordemos, Pablo, apóstol de Jesucristo, tremenda palabra, pues, hermano. Amén. ¿Qué me dice usted, Pedro, Juan? Ellos tenían la palabra, pues, hermano. Amén. Amén. Y hoy en día nosotros tenemos que también tener la palabra en nosotros. Amén. 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 Así es, Señor. Amén. Y también estaba ahí donde estaban los muros. ¿Y qué es lo que son los muros? Una protección. Amén. Amén. Así es. Entonces, esta palabra, hermano, la torre nos habla de la protección, hermano. Nos habla entonces, la torre, hermano, nos habla de el trabajo apostólico, hermano, dentro de la congregación. Amén. Amén. Y la última torre no está en Nehemías capítulo 3, sino que vámonos a Nehemías capítulo 8 y vamos a ver ahí que en Nehemías capítulo 8 ahí se menciona la última torre. Son 5 torres las que habla el libro de Nehemías. Nehemías 8, versículo 4 dice, el maestro Esdras se ubicó en una torre de madera hecha especialmente para la ocasión. A su derecha estaba Matatías, Sena, Anías, Urías, Gilquías y Maseías. A su lado izquierdo estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jesún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Ahora, si usted se dio cuenta, la acabamos de leer, habla de una torre de madera. Amén. Amén. Ahora, mire, ponga atención, porque la torre de madera habla del ministerio del maestro. Amén. Amén. Mire, sigamos leyendo, dice en el 8:5 ahora, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, por eso es que se le hace ¿cómo se llama eso? Un púlpito, ¿cierto? Una parte alta, ¿cierto? Bueno, esto es púlpito, pero la otra parte se le hace como una parte más alta para que la persona quede más alta, ¿cierto? Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6 ahora. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Mire, ponga atención. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, Amén. inclinados a tierra. Amén. Y los levitas, Jesúa, Bani, Sebarín, Jarnín, Acud, Sebatai, Odías, Maasías, Kelitía, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía, mire, ponga atención, hacían entender al pueblo la ley, la palabra. Amén. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Pero ahora, mire, ponga atención. Y leían en el libro de la ley, o sea, en la palabra de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso es que
el profeta dice que un maestro es el que le da sentido a la palabra, por hermano. De hecho, aquí la Biblia lo está hablando y aclarando. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo vamos a ver de eso después. Miren, la palabra madera viene del hebreo ets, ETS, que significa árbol, significa madera, significa palo. Algunas Biblias lo traducen como púlpito. En esta torre, el maestro Esdras se subió para enseñar la palabra. Amén. Ahora, ¿cómo Esdras logró enseñar la palabra? Ahora, un maestro, ¿cómo logra esto? Miren lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7:10. Dice lo siguiente. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor Amén. y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. O sea, un maestro, hermano, no se logra, por así decirlo, viniendo al culto. No se logra ayunando, no se logra orando. Amén. Un maestro logra eso dedicando su corazón a estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que la Biblia dice que hizo, ¿cierto? Apóstol, profeta, ¿cierto? Evangelista. Y después dice pastores y maestros. Amén. Y la Biblia dice que el pueblo ha caído en transgresión ignorando las escrituras. Amén. Pero ¿quiénes son los que fallan? Los ministros, por hermano. Por la pereza. Por la pereza que hay. ¿Por qué? Porque hay demasiada entretención hoy en día. Así es. Amén. Amén. Entonces, no, pues hermano, aquí tenemos que saber. Por eso es que el hermano Germán, que él es evangelista, y el que habla, que es el pastor, nosotros estamos cumpliendo las dos funciones. Pastor, maestro, evangelista y maestro. ¿Por qué? Porque tenemos que suplir, por hermano. Yo estoy vigilando, hermano, ahí algún hermano que sea maestro. Bienvenido sea. Bienvenido sea un hermano que tenga el don, ¿cierto? De la maestría, hermano. Lo ocuparíamos aquí. Amén. Amén. Y cada don, pues, hermano. Sí, o sea, y ministerio. Ahora, ¿entiende usted ahora lo que es una torre? Amén. Las torres que hemos estado leyendo hablan de los ministerios, ¿se da cuenta? Amén. Y es que Dios en el ministerio, a través del ministerio, Dios perfecciona la iglesia. Amén. Así es, Amén. amén. Ahora, veamos entonces lo que es la puerta de las aguas. Amén. Ahora, ¿qué tipifica esta puerta? La cual esa puerta de las aguas estaba cerrada todo el año. Amén. Amén. Solamente se abría una vez al año para celebrar lo que se llama la fiesta de los tabernáculos. Ahora, yo creo que usted ya sabe, hermano, que la fiesta de los tabernáculos consistía en 3 fiestas, que era la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta misma de los tabernáculos. Amén. Entonces, lo primero que se hacía era la fiesta de las trompetas. Partían por todo el pueblo, ¿cierto?, de Judá, todo el pueblo de Israel tocando las trompetas. Los levitas tocando las trompetas. Eso significaba santa convocación. ¿Ve? Amén. Y entonces, cuando se comenzaba a leer la palabra, entonces ellos se compungían, ¿ve? Ellos veían las cosas, ¿cierto?, que habían fallado. Ellos veían, estoy en deuda, no estoy a cuenta con el Señor. Entonces era el día de expiación, era el día del llanto, ¿se da cuenta? Amén. Pero cuando la palabra salía entonces, a través, por ejemplo, de Esdras, se dio cuenta que ellos se compungieron, ellos empezaban a llorar, empezaban a hablar, pero estaban compungidos. Lo vamos a leer después, más adelante, lo que sigue. Amén. Usted se va a dar cuenta, hermano, que después esa palabra que nos golpea, pero también trae refrigerio. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Trae el látigo, pero también trae las caricias. Amén. Amén. Sí, Gloria a Dios. Señor, Gloria a amén, Dios para Señor. siempre. Amén. Amén, Señor. Eso lo amén. produce la palabra, entonces. Amén, Señor.
Ahora, esta puerta, hermano, nosotros nos vamos a dar cuenta que ¿por qué se llama la puerta de las aguas? Amén. Amén. Porque los sacerdotes sacaban el agua ¿se acuerdan del manantial que corría? Sí, amén. Entonces ellos de ahí sacaban el agua que llegaba hasta el estanque de Siloé. ¿Y para qué sacaban el agua? Amén. Amén. Eso es un misterio que Dios nos tiene que revelar hoy en día. Amén. Porque por algo esa puerta se llama la puerta de las aguas. Así es, Amén. amén. Y ahora ponga atención, porque se celebra ¿cuándo? En la séptima fiesta. O sea, en esta edad del tiempo del fin. Amén. 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 Gloria a Dios. En la puerta de las aguas había un estanque de inmersión. Ese tanque era usado por el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación o el día del perdón. Ahora, yo les voy a leer un poquito más adelante escrituras de cómo Dios se lo ordenó a Moisés. Porque recordemos que aquí estamos en el tiempo de Nehemías. Así Amén. es, Entonces amén. ellos seguían un ritual Amén. Amén. de lo que Dios le había mostrado a Moisés. Ahora todo eso es tipo, figura y sombra Así de es. lo que ocurre en la actualidad. Amén. Entonces yo no sé cómo el pastor tiene que traer algo para que ustedes le revele el Señor. Amén. La palabra de Dios a usted le tiene que revelar. Amén. ¿Por qué estaba eso allá en el Antiguo Testamento? ¿Por qué hicieron todas esas cosas? ¿Por qué estaba la puerta de las aguas? Amén. No, pues tiene que tener un significado, pues hermano. Amén. Amén. Yo cuando estaba en la denominación, hermano, cuando yo llegué en la denominación hasta los 23 años, no fui más ahí, después ya, chao. Fíjese que yo me recuerdo que cuando estaba en ese lugar, lo que enseñaban los ministros, ellos decían, no tomen el Antiguo Testamento porque son libros históricos. Y nosotros ahora nos damos cuenta que no es así. Amén. Ahora nos damos cuenta que había una revelación oculta. Amén. Sí, Y Señor. como dijo el profeta, ahí en esos libros busque su nombre y busque a Jesucristo. Amén. Porque ahí está el esposo y la esposa. Están Amén. ocultos, están velados. Amén, amén. Gloria Gloria a Dios para amén. siempre. Gracias, Padre. Bueno, entonces, como les decía, en este lugar, en esta puerta, había un estanque y era usado por el sumo sacerdote una vez al año en el día del expiación o del perdón. ¿Y para qué lo usaba el ministro? El sumo sacerdote se tenía que sumergir en las aguas. ¿Para qué? Para poder entrar al lugar santísimo, Amén. donde él iba a pedir perdón por sus pecados y por todo el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Ahora, esto nos habla de la muerte del creyente y la resurrección a una nueva vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, En San Padre. Juan, capítulo 3, versículo 4, un texto muy conocido, mire lo que dice. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Amén. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, Amén. que el que no nace, ponga atención, del agua, ¿se da cuenta? Amén. ¿Qué es lo que es el agua? La palabra, pues. Amén. Y del Espíritu, ¿qué es lo que es el Espíritu? La puerta de la fuente, Amén. el Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. No puede entrar en el reino de Dios. Por Amén. eso es que, ¿se acuerdan que ahora comenzamos a subir? Así es. Amén. Amén. La primera puerta es la guianza del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Y el Espíritu Santo lo empieza a guiar. ¿Y por qué esta es la segunda puerta? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo lleva a uno a la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios para siempre, ¿se da Amén. cuenta? Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, el nuevo nacimiento. Amén. Toma, ahí está. No, tome, si yo no estoy tomando. Ahí. El nuevo nacimiento Está la botella. nos muestra la transformación espiritual Amén. de la persona.
Amén. Amén. Ponga atención, el nuevo nacimiento nos muestra la transformación espiritual de la persona. Amén. Señor. Entramos al agua como pecadores y salimos del agua como nueva criatura. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Comprometidos Amén. a obedecer la palabra de Dios. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Padre. Dejando nuestra antigua manera de vivir. Amén. Sepultada ahí en lo profundo de las aguas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando uno, hermano, acude al bautismo, entonces uno tiene que ir con una revelación. Pues. Amén. Uno no puede decir yo me quiero bautizar. ¿Y para qué se bautizar? No, que todos se bautizan. Pues. No, No, Señor. usted tiene que saber que el bautismo habla de un nuevo nacimiento. Amén. Amén. Sí, Señor. Habla de una transformación espiritual. Amén. Habla de que entramos como pecadores, Oh, pero aleluya, Padre. salimos como nueva criatura. Amén, Señor. Comprometidos Gloria a obedecer la palabra de Gracias, Dios. Padre. Amén. Gracias, Dejando Señor. nuestra antigua manera de vivir Amén. sepultada en lo profundo de las aguas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. Dice, Romanos 6, 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así Amén. es, Señor. Amén. Porque somos, mire, ponga atención, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Amén. Amén. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Aleluya. Sí, ¿Se da Padre. cuenta? Amén. Eso habla muerte, ¿cierto? Sepultura y Así. resurrección. Amén. Amén. Así es, amén. Entonces, veamos entonces qué ocurrió en los días de Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, haz esto. Pero ¿por qué lo dijo? Amén. Amén. ¿Por qué? Para ver el tipo, figura y sombra, pues hermano. Amén. Amén. Lo primero que Dios ordena, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30. Busque Éxodo capítulo 30. Versículo 17. Segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo. Capítulo 30, versículo 17. Amén. Dice así la palabra. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Aquí está hablando de la fuente. ¿Se da cuenta? Amén. Una fuente de bronce. O sea, la puerta tipificaba esta fuente. Amén. Amén. Ahora mire, ponga atención. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Amén. ¿Para qué lo que era? Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Ahora, mire, ponga atención. Cuando ellos tenían los atrios, ¿no es cierto? No tenemos aquí no tenemos la foto. Ellos tenían los atrios, hermano Claudio, vaya a buscar el cuadro que está en el comedor. Tenemos los atrios, ¿cierto? Y lo que primero usted veía cuando usted entraba a los atrios, lo primero que usted veía era el altar donde se sacrificaba al animal. Amén. ¿No es así? Y después, seguido a eso, se encontraba la fuente de bronce que está hablando aquí. Amén. Amén. Entonces, lo primero, al entrar a los atrios, era el lugar donde se sacrificaba, ¿cierto? Donde se quemaba al animal. Y después estaba, ¿qué cosa? La fuente. Amén. Ahora, mire, ellos, recuerde, el pueblo de Israel, ellos están en el desierto, ellos van a conquistar la tierra. Amén. Amén. Son un pueblo especial, dice la Biblia, son un pueblo apartado. Entonces Dios les provee, ¿qué cosa? Una fuente de bronce. Amén. Amén. Ahora, ¿para qué era esa fuente de bronce?
Y el bronce nos habla de juicio. Amén. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que se enjuicia? El pecado. Amén. Amén. Pero el bronce habla de juicio ya juzgado. Gracias. Muchas gracias, hermano. Entonces, aquí tenemos la entrada a los atrios, Amén. ¿cierto? Ahí es donde se sacrificaba, ¿cierto? Y aquí, ahí está, antes de entrar a este lugar, al lugar santo, entonces el sacerdote se tenía que lavar. Amén. Amén. Pero, si ustedes se dan cuenta, yo les dije que el sacerdote, acá en Nehemías, se tenía que bañar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios le ordenó a Aarón, a Moisés, para que lo hiciera Aarón y los hijos de Aarón, es que ellos lo primero que tenían que era bañarse. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, que después de Jesucristo nos fue y nos rescató, cuando tomamos la palabra, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo nos empieza a guiar, ¿hacia dónde es lo primero que nos guía? A las aguas, al bautismo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces lo que estaban haciendo ellos es tipo, figura y sombra lo que a nosotros lo que nosotros hacemos. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, cuando habla de fuente de bronce, está hablando, hermanos, de juicio. El bronce en la Biblia es juicio. Amén. Amén. Ahora, ¿y el agua? ¿De dónde la sacaban? De la roca, pues, hermano. Amén. ¿Acuerdan que había una roca que los seguía? Amén. Entonces, ¿de dónde sacaban el agua ellos si no había ninguna parte por donde sacarla? De la roca. Amén. ¿Y la roca quién era? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Entonces, mire lo que está ocurriendo. La fuente de bronce es un tipo de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo él es juez, Amén. pero también es abogado. Amén. Y ahora están las aguas. ¿Y las aguas de dónde salen? De la roca. Amén. Y ahora la fuente de las aguas, esta agua nos habla de la palabra. O sea, esos tres símbolos nos hablan de Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 19 de Éxodo 30, seguimos leyendo, dice, y de ella se lavarán, ponga atención, Aarón y sus hijos las manos y los pies. Esto es ahora las manos y los pies. Pero antiguamente, el texto que me parece que no sé si lo traje más abajo, decía, lo bañarás, pero vamos a seguir leyendo. Amén. Pero aquí las manos y los pies. Mire, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Para qué lo quieran lavado? No murieron. Para que no mueran. Amén. 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 A ver, cuando usted se bautiza, usted, las veces que viene delante de la presencia del Señor, ¿se sigue bautizando? No. 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 Una vez. Una vez. Después, entonces, Aarón y sus hijos, en esa fuente que ellos habían hecho, yo traje esto para que ustedes supieran cómo era nada más. Fíjense que la Biblia no habla de la forma, si era cuadrada, si era redonda, no dice nada. Amén. Pero era una fuente que contenía el agua, y aquí en la parte de abajo había como un plato, como un lavatorio. Amén. Entonces, por eso es que dice aquí, se lavarán las manos y los pies, porque ellos se metían ahí, la fuente se metían ahí, los pies, se lavaban las manos acá arriba, y luego ellos se lavaban los pies abajo. Amén. ¿Me entiende? Amén. Era esto, y aquí era como un lavatorio. Amén. Amén. Entonces, para que usted me entienda, traje esto. Entonces, dice la Biblia, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Porque ellos ya se habían metido a las aguas. Amén. Amén. Ya se habían bautizado. Amén. 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 Se lavarán con agua para que no mueran. ¿Se dio cuenta la ordenanza? Sí, amén. ¿Ves que ellos iban a ministrar una vez al año? Podía entrar Aarón una sola vez al año. Entonces Aarón, y porque él entraba al lugar santísimo, pero sus hijos entraban al lugar santo. Y Amén. sus hijos no podían llegar y entrar, tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Se da cuenta? Sí, amén. ¿Para qué? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar
para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Todo eso tenían que hacerlo antes de, se tenían que lavar. Amén. Versículo 21 dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo vuelvo a repetir. Y lo tendrán, mire, por estatuto perpetuo. Él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Ahora, mire, ponga atención, porque los fariseos, en su tiempo, ellos lo seguían practicando. Las manos y los pies, ¿por qué? Porque, recuerden, era una ordenanza, Amén. pero ellos la convirtieron en una tradición. Así es, Amén. amén. Y una tradición es muy diferente, hermano, Amén. a llevar la palabra y creerla en el alma. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó Jesucristo a nosotros? ¿Se recuerdan ustedes que Jesucristo dijo, cuando uno está, cuando uno entra, hermano, dice, lo único que necesita lavarse son los pies? ¿Se recuerdan? Amén. Porque está limpio todo el cuerpo. Entonces uno lo único que necesita lavarse los pies. Por eso es que cuando Jesús le lavó a los discípulos fue solamente los pies. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ahora nosotros los creyentes lo único que necesitamos limpiarnos son los pies. Y de ahí viene el lavamiento de pies. Amén. Amén. Pero sigamos leyendo. Porque Dios nos tiene que revelar muchas cosas, hermano. Amén. Amén. Aquí, lo que vamos a leer ahora, busque Éxodo 38. Realmente es impresionante porque a mí me dejó atónito con lo que nosotros vamos a leer ahora. Amén. Porque esto es una revelación, hermano. Amén. Amén. Señor. Veamos cómo fue construida la fuente de bronce Amén. y su base de bronce. Éxodo 38, versículo 8, dice lo siguiente. También hizo la fuente de bronce y su base, lo que yo le decía, el lavatorio, Amén. de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Escucharon eso? Amén. Ponga atención o no. Lo vamos a leer. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, vamos a irnos de a poquito. La palabra mujer, ¿qué es lo que es? Iglesia. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellas? Ellas estaban velando. O sea, las que estaban ahí en la puerta para entrar al tabernáculo. ¿Dónde lo dejé? Para entrar aquí, estaban ahí ellas Amén. y ellas estaban velando. Las otras estaban en sus tiendas, estaban viviendo su vida, pero estas mujeres estaban velando. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Amén. Las que estaban velando significa velas. Estaban velando, o sea, tenían aceite. Amén. O sea, nos está diciendo que estas mujeres eran vírgenes prudentes, Amén. con aceite en sus lámparas. Entonces, si nosotros somos templo de Dios, eso quiere decir que esa fuente está hecha para nosotros. Amén. Amén. Ahora, mire, ponga atención. Miren lo que dice. También, Éxodo 38, 8, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres. Amén. Amén. Y fíjese que nosotros tenemos dos formas de poder mirarnos a nosotros mismos. La primera es a la luz de nuestros propios espejos, Amén. Sí. Amén. ¿cierto? Esta es la primera forma que nosotros nos vemos todos los días. De hecho, Amén. para salir el hombre se lava los dientes frente al espejo, ¿cierto? Amén. ¿Qué más hace? Se peina frente al espejo. La mujer, ¿cierto? Se ve, se peina frente, ve si le queda bien la ropa, ¿cierto? Amén. Todo frente al espejo. Amén. Amén. Esto es natural. Amén. Amén. Amén.
Pero el otro espejo para vernos es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a analizar un poquito más, hermanos, a qué es lo que se refiere este texto. Éxodo 38:8, si no me equivoco. Sí. Amén. Ya. Entonces vimos que hay dos formas en las que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Amén. Pero ahora miremos a esas mujeres. Ellos se paraban frente o al lado de la puerta del tabernáculo, ¿cierto? Amén. ¿Usted sabe que esta puerta del tabernáculo significa palabra? Amén. ¿Usted sabe que este tabernáculo significa palabra? Amén. Claro. Sí, nos habla de Cristo. Amén. 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 Entonces, ¿dónde se paraban ellas? En la palabra. Amén. 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 ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros al vernos en la palabra, nos vemos tal cual como nosotros somos. Amén. Sí, Señor. Amén. Y cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que estamos en la presencia de un Dios santo Amén. Es verdad, Padre. que odia el pecado. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Al vernos al espejo de la palabra, nosotros mismos nos damos cuenta de nuestra propia condición. Amén. Es verdad, Señor. Amén. Viendo nuestro orgullo, nuestra vanagloria, Amén. si nos y entonces nos empezamos a sentir indignos de estar delante de Él. Amén. Amén, Señor. Amén. Y ahora mire, ponga atención. Leímos que fue hecho por los espejos. ¿Se acuerdan, no? Sí, amén. Sabe que antiguamente no existían estos espejos, pues, hermano. El espejo antiguo era un bronce bruñido, que se llama. Amén. ¿Qué significa bronce bruñido? Un bronce pulido. A tal grado que uno se podía ver. Amén. Era como un espejo, hermanos. Por eso es que dice de los espejos. Amén. 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 ¿Lo leímos de nuevo? Hermanos Silvain, léalo. Amén. 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres. Ahí no, de las mujeres. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Hicieron la fuente Amén. y su base Amén. de bronce del espejo de las mujeres. Amén. Amén. Señor. Amén. Entonces nos damos cuenta nosotros que al vernos al espejo de la palabra, Amén. mire lo que ocurría con los sacerdotes, mire lo que ocurría con Aarón, mire lo que ocurría con sus hijos. Estaba ellos del espejo Amén. y entonces cuando ellos se iban a lavar, se miraban ellos al fondo Amén. y podían ellos verse y darse cuenta que ellos eran pecadores indignos. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Usted al leer, usted al utilizar este espejo, ¿cómo se encuentra? Empieza a mirarse y dice, pero si yo me veo tan re bien. Y se tiñe las canas si es que tiene, y se arregla un poco y trata de hermosearse porque los años empiezan a pasar. Amén. Y usted dice, no, yo voy tirando pinta. Amén. Pero resulta que desde los 18 años hacia adelante el cuerpo empieza a morir. Amén. Amén. Sí. Y nosotros que podemos vernos ante el espejo natural muy bien, no nos damos cuenta que estamos pudriéndonos por dentro. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y nosotros, os voy a hablar de una persona que no es creyente, esa persona, si lee aquí, hermanos, si lee la palabra, esa persona dice,
pero si yo me encuentro que estoy tan bien. Pero cuando esa persona pasa por la puerta de la fuente, que es la puerta del Espíritu Santo, Amén. porque Amén. empieza a subir la puerta de la fuente, ¿cierto? Y Amén. llega a la puerta de las aguas, entonces el Espíritu Santo lo empieza a guiar. Así Y es, la Señor. persona se empieza a dar cuenta que siendo creyente no es digno Amén. de estar delante de la presencia de Amén. Dios. Amén. Así es, Señor, amén. Amén. ¿Verdad, Padre? Amén. Sí, Señor. Entonces nos encontramos con un hombre, un anciano, Amén. un maestro. Amén. Mire, ponga atención, Nicodemo era como Esdras. Amén. Nicodemo, él podía colocar las escrituras, él podía enseñarle a los jóvenes, él podía, hermano, ministrar, podía enseñar en el pueblo. Amén. Pero de pronto Nicodemo se acerca donde Jesucristo y el maestro le pregunta al maestro de los maestros: Amén. Amén. Sí, Señor. Señor, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Mire, Nicodemo, que era maestro, no tenía la seguridad de que él se iba al cielo. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre, amén. Eso es lo que hace la denominación. Eso es lo que hace la iglesia. Amén. Así es, Señor, amén. Entonces, cuando Nicodemo, un hombre, ponga atención, familiarizado con el espejo, Amén, la palabra. Oh, Amén. Señor, amén, Señor. se acerca a Jesús y le dice, Jesús le indica inmediato la fuente. Amén. Nicodemo, mírate al espejo. Nicodemo, ve hacia la puerta de las aguas. Amén. Ve a la palabra, en otras palabras. Ve a la palabra. Amén. Amén, Señor. Tiene que haber un cambio en tu interior. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Bendito sea. Porque Señor. la palabra cambia de adentro hacia afuera. Así Amén. es, Señor, En amén. cambio, este espejo nos muestra de afuera, la parte Amén. de afuera solamente. Así Amén. es, Señor, Pero amén. no muestra lo que hay adentro. Amén. ¿Verdad, Señor? Pero este espejo sí muestra lo que hay adentro. Ambos lados. Aleluya, Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces nos muestra nuestra condición. Amén. Sí, Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios. Amén. Tiene que haber un cambio. Tiene que producir un cambio, ¿ves? Nacer del agua y del espíritu, le dijo Jesús. Amén. Así es, Señor. Nicodemo no había nacido del agua y del espíritu. Amén. Así es. Pero Señor. tú, siendo maestro, no has nacido del agua y del espíritu. ¿Qué significa? Que Nicodemo todavía no llegaba Así es, Amén. Señor, amén. a la puerta de la fuente Así Amén. es, amén. para que sea guiado por el Espíritu Santo, ¿ves? Lo único que él tenía era, ¿qué cosa? Un conocimiento intelectual de la palabra. Amén. Así es, Señor, amén. Yo conozco de escritura, yo sé de escritura, yo sé de lo que estoy hablando, pero ¿y qué cambio tienes? Amén. Bendito sea. ¿Qué el cambio ha nombre del producido Señor. en ti la palabra? Aleluya, Amén. Padre, amén. ¿Se da cuenta? Señor, amén. El altar. Gracias, Padre, amén. Mire, no hay nada más duro que el bronce. ¿Sabía usted que el bronce es lo más duro que hay? El fierro no es tan duro como el bronce, estoy hablando de los metales. Amén. ¿Por qué? Porque para hacer el bronce es una aleación entre el cobre y el hierro, ¿no es así? Y el fierro, ¿no es así? Hierro. ¿Cierto? Entonces, cuando se produce esa aleación, entonces el bronce queda duro, muy duro. Amén. Por eso, y no se oxida. Por eso es que las cañerías que usamos nosotros en las aguas son de bronce, por hermano. Y Amén. no de fierro, porque el fierro se pudre. Hasta el galvanizado, que es duro, se pudre, hermano. Y Amén. fíjese que el galvanizado no es tan duro como el bronce. Entonces no hay nada más duro que el bronce. Y recuerden, ¿se acuerdan ustedes de la serpiente de bronce?
Sí, Amén. amén. ¿Se acuerdan de que el pueblo cayó en transgresión, cierto? Y vinieron serpientes y empezaron a picar al pueblo, ¿cierto? Amén. Y entonces empezó a venir muerte, muerte, muerte. Entonces Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y colócala en alto. Amén. Y muchos hermanos me preguntan y me dicen, pero ¿y qué significa esa serpiente de bronce? Tipo sombra de Jesús. ¿Qué significa la serpiente? Amén. Tipo del pecado. Sí, amén. Amén. ¿Y qué significa el bronce? Tipo del pecado ya juzgado. Amén. Así es, Señor, amén. ¿Escucharon? Amén. Entonces, eso era. Entonces, ellos habían pecado en Israel. Entonces, la única forma de salvarse era ir donde el juez, ver la serpiente de bronce, porque eso era el pecado que ellos tenían, pero que ya había sido juzgado. Amén. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, recuerden, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, Amén. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. Para que Amén. todo aquel que en Aleluya. él cree, o sea, Amén. lo mire, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya, Padre. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Ahora, mire, el altar que estaba antes de la fuente de bronce era el altar, ¿cierto? De bronce, ¿cierto? Porque la fuente de bronce y esto también se llamaba el altar de bronce. Ambos eran de bronce. Y fíjese, hermanos, hermanas, que ahí es donde se sacrificaba el cordero. Amén. Y también era de bronce. Ambos. Pero Amén. después para adentro eran de oro. Pero acá afuera, porque acá afuera estaba el juicio, ¿ves? Porque se presentaba al animal, donde en el altar de bronce, ¿ves? Altar de juicio, Amén. y ellos tenían que lavarse los pies para poder ingresar, ¿dónde? En el altar de bronce. Amén. Para que ellos no, ¿qué cosa? Para que ellos no muriesen. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, esta fuente, Dios ordenó que la construyeran para que los sacerdotes constantemente se lavaran Amén. y así no murieran. Oiga, hermano Germán, entonces eso es para los sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5, 10. Último libro de la Biblia, el último libro. Apocalipsis 5, 10 dice lo siguiente. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, Amén. y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, pregunto yo, ¿acaso esta fuente está hecha para nosotros también? Amén. Amén. ¿Está hecha para que nosotros nos lavemos o solamente el ministerio quíntuple? No, pues hermano, Amén. todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Pertenecemos a un nuevo reino Amén. y estamos ministrando la palabra de Dios. Amén. Si usted se da cuenta, solo la esposa del Cordero, ella será limpia por esta fuente de juicio. Amén. ¿Por qué? Porque recuerde, es el espejo. Usted se va a lavar en esta fuente y entonces usted se ve. Amén. 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 Entonces, esta fuente y su base eran llenadas, como les dije anteriormente, con el agua que salía de la roca. Amén. Amén. El sumo sacerdote, mire, ponga atención a lo que les voy a decir. Aarón podía haberse bañado en su casa. Podía venir limpio y perfumado de su casa. Pero eso para Dios no significaba nada. Amén. ¿Por qué? Porque Aarón se estaba bañando lo exterior. Amén. Pero Dios estaba mirando el interior. Amén. 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 Entonces, ¿qué tenía que hacer? Aarón tenía que pasar por el agua de la fuente Amén. y lavarse en el agua de la roca, Amén. simbolizando que se estaba lavando en la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a la fuente, Amén. ¿cierto? Y nos lavamos con la palabra, por hermano. Aleluya. ¿De dónde? En la palabra entra
¿Qué es lo que dice Pablo? La mente. A la mente, entra al corazón, al alma Amén. y empieza a producir un cambio adentro. Aleluya. De adentro Gloria a hacia Dios. afuera. Amén. Gloria a Dios, Apocalipsis 22. Busque Apocalipsis, el último capítulo, 22. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 13. Dice, Apocalipsis 22, 13 dice, yo soy el alfa y la omega, Amén. el principio y el fin, el primero y el último. Amén. ¿Qué está diciendo él? Que él es esta Biblia suya de tapa a tapa. Amén. De tapa a tapa. Eso está diciendo él. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Amén. y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Amén. Aquí también nos está hablando del lavado, ¿se da cuenta? Amén. Lavan sus ropas espirituales. Ahora, mire, vamos al libro de Job y vamos a encontrar algo interesante que encontré. Libro de Job, capítulo 9. Fíjese que Job, un maestro, Job, un tremendo predicador, Job nos empieza a hablar de otras aguas. Job capítulo 9, ¿lo encontraron? Amén. Versículo 30. Job capítulo 9, versículo 30. Dice lo siguiente. Aunque me lave con aguas de nieve. Oiga, esas aguas de nieve son blancas, por hermano. Amén. Y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundiría en el hoyo y mis propios vestidos me abominarían. Amén. ¿De qué está hablando Job? Job está diciendo que usted no saca nada, hermano, con limpiarse en otras aguas que no sean Jesucristo y su palabra. Amén. Job está diciendo que usted no saca nada por muy blanca que se vean, Amén. por muy cristalina que se vean esas aguas. Esa agua no va a producir lo que produce la palabra de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tremendo, hermano. Amén. Entonces, el lavar, el que nosotros nos lavemos en su palabra, es una necesidad diaria. Amén. Amén. Fíjese que cuando usted se levanta en las mañanas, ¿qué es lo que hace en las mañanas? Usted se lava la cara, se lava las manos, se lava los dientes. ¿Por qué? Porque en su rostro hay lagañas. Amén. ¿Cierto? Porque su boca está hedionda, hermanos. Amén. ¿Cierto? Entonces, nosotros, si nos lavamos la parte natural diariamente, por hermano, eso significa que la parte espiritual también tiene que ser lavada diariamente. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dijo Dios? Si no se lavan, mueren. Amén. Así es, amén. ¿Lo leyó, no? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lavarnos diariamente, pues, hermano. Amén. Porque tenemos que estar a cuenta, dice la Biblia. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan. Hay algunos que dicen, pero es que yo no necesito tampoco tanta lectura, porque no, pues si yo, ¿qué pecado he cometido? ¿Qué maldad he hecho? Primera de Juan 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, Amén. nos engañamos a nosotros mismos Amén. y la verdad no está en nosotros. No le crea usted a un ministro que le diga que él es santo, Amén. Amén. porque ese es el mentiroso de los mentirosos. Amén. 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 En los días de Nehemías vino un renovado interés, hermanos, por la palabra de Dios. Gloria a Y Dios. si usted se da cuenta, en estos últimos días ha venido un renovado interés por la palabra de Amén. Dios. Sí, amén. Amén. Amén.
usted ya no es lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra usted lo está llamando. Amén. Lo está Amén. llamando a salir fuera. Amén. El tercer jalón lo está llamando, hermano. Amén. Y usted está obedeciendo como una ovejita. ¿Por qué? Porque usted pertenece a ese redil de las 100 ovejas. Amén. Su nombre está escrito con sangre, hermano, en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en los días de Nehemías, vino un renovado interés por la palabra de Dios, Amén. la cual los llevó a ellos a santificarse, a prepararse. Amén. Miren lo que dice, busquemos Nehemías capítulo 8. Vamos a analizar un poquito Nehemías capítulo 8, porque estamos viendo la puerta de las aguas. Amén. Amén. Y la puerta de las aguas es un tipo de la palabra en el creyente. Amén. Lo que produce la palabra en el creyente. Ya vimos que la palabra es un tipo del espejo, ¿cierto? Amén. Un espejo espiritual donde discierne, dice la Biblia, hasta lo que hay en los profundos de los pensamientos. Amén. Así es, Señor, amén. Amén. Entonces Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. ¿Dónde se juntaron? En la plaza. Amén. ¿Que está dónde? Que está delante de la puerta. ¿De dónde? De las De las aguas. aguas. De las aguas. Amén. Amén. ¿Dónde se juntaron ellos? En la palabra. En la palabra, hermano, en la Amén. palabra. Amén. Y dijeron Ahí es Dios. a Esdras, el escriba. ¿Tú sabes que Esdras era un escriba? Amén. Amén. Que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Así Amén. es. Amén. Amén. Si nosotros vemos, hermano, ¿qué es en Nehemías 8, ya? Pero veamos un poquito. En Nehemías 8 vemos a un pueblo reunido alrededor de la palabra Amén. Amén. y escuchando el mensaje con gran atención. Amén. Amén. Así es, amén. Fíjese que fue una santa convocación. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a tocar las trompetas. ¿Se Amén. acuerda el nombre de los que estaban reedificando? Sí, amén. Amén. ¿Ah? Trompeta. Amén. Amén, sí, Señor. Nadie faltó al culto. Amén. Todo el pueblo estaba reunido como un solo hombre, como un solo cuerpo, Amén. como un cuerpo de dama, ¿no es así? Amén. Y durante muchas horas, dice la Biblia, escucharon la palabra que estaba siendo leída. Amén. Ahora veamos el versículo 3. Dice, y leyó el libro delante de la plaza, y vuelvo a repetir, que está delante de la puerta. ¿Por qué lo repite? Porque es importante que lo veamos. Amén. 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 Es importante que veamos la puerta. Esa puerta es Jesucristo. Amén. Señor. Amén. De las aguas. Desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres. Amén. Y de todos los que podían entender. Amén. ¿Pusieron atención? Amén. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué cosa? Atento al libro de la ley. Amén. Estaban atentos a la palabra. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Porque es que a usted le nació el amor hacia la palabra. ¿Por Amén, qué? Señor. Porque, recuerde, el tiempo de Nehemías es el último tiempo. Amén. Ahí se acaba la séptima edad para ellos. Así es, Y amén. después hubieron 400 años de silencio. Dios no mandó más a un profeta. ¿Por qué? Porque las 7 edades para Israel se habían acabado. Amén. Y ahora, después comenzamos en el libro de Mateo. ¿Con qué? Con una nueva generación, hermano. Así es, Amén. Señor. Amén. Los judíos estaban cegados totalmente, hermanos, por su idolatría. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan las 7 dispersaciones, las 7 edades de la iglesia. Amén.
Y ahora, en este tiempo del fin, ponga atención a esto, nos encontramos en la edad de Nehemías, Amén. Así es, amén. donde hay un avivamiento por la palabra. Amén. Amén, sí, Señor, amén. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dios despertando a su pueblo, Amén. Dios despertando a su novia, Amén. Dios Amén. llenándola del Aleluya. Espíritu Amén. Santo, Gloria a Dios Dios. llenando a su esposa de la palabra, Amén. los misterios siendo revelados, Amén. la palabra siendo entregada al pueblo. Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa después del arrebatamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Después que nosotros somos arrebatados, ¿qué es lo que ocurre? Ceguedad. Amén. Ceguedad De las espiritual, naciones. y entonces el Espíritu Santo siendo quitado de las Amén. naciones y siendo llevado a Israel. Amén. Así es, amén. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Israel? ¿Por qué pasó lo que pasó en Israel? Porque ellos continúan ciegos, pues hermano. Amén. 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 Ellos siguen haciendo pactos con reyes, con otros reinos, siguen haciendo pactos, pero ellos no saben a quién adorar todavía. Amén. Amén, sí, Señor. Ellos dicen, bueno, yo tengo a Jehová, yo tengo a Dios de la antigüedad, a Yahvé, etcétera, etcétera. Pero ellos todavía no saben a quién adorar. Amén. Así es. Porque la Señor. verdadera adoración es a Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Nehemías capítulo 3 lo leímos, ¿cierto? Amén. Estaban todos atentos a la palabra, ¿cierto? Entonces los oídos de ellos, dice la Biblia, estaban atentos a lo que decía, ¿qué cosa? La palabra. Amén. Ahora piense en lo que yo les dije. El retorno, Esdras, ¿cierto? Amén. Nehemías, ¿cierto? El retorno a Jerusalén, la Jerusalén natural, Amén. Amén. también fue un retorno a qué cosa? A la palabra. Amén. Amén. ¿Se dio cuenta? Amén. Amén. ¿Y qué más? Y hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es. Ahora, recuerde, primero estaba, antes de Esdras, estaba Solo Babel. Zorobabel. Amén. Zorobabel, un tipo de Martín Lutero, Amén. un tipo de justificación en Así es, nosotros. amén. Amén. Después estaba Esdras, Amén. ¿cierto? Esdras, un tipo de quién? Juan Wesley. Juan Amén. Wesley, ¿cierto? Santificación. Santificación. Amén. Oiga, el conocimiento de la palabra empezó a desplegarse en ellos. Y Amén. fíjese que ese tiempo fue un tiempo evangelístico. Amén. Amén. Fíjese que el tiempo de Juan Wesley es cuando más evangelistas hubieron y se fueron hacia el mundo predicando el evangelio. Amén. Así es, amén. De la santidad. Y Amén. ellos, obviamente, santidad, pues, si era el segundo paso. Justificación, santificación. ¿Y qué pasó con Nehemías? Con Nehemías, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el aposento alto? Un avivamiento. Amén. Con Nehemías viene un avivamiento, ¿ves? Amén. Ellos están teniendo un avivamiento por la palabra. Amén. Dese cuenta, hermano, por la palabra. Ellos ahora quieren escuchar la palabra Amén. y quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire lo que está produciendo la palabra en nosotros. Amén. Lo Usted mismo. está diciéndole al mundo, adiós, mundo. Amén. Gloria a Yo Dios. quiero vivir la palabra. Amén. Señor. Adiós placeres, adiós mundo, adiós Amén. amistades que no quieren servir a Dios. Amén. Amén, sí, Señor. ¿Se da amén. cuenta, hermano, Amén. hermana? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que produjo el despertar en el pueblo? ¿Qué es lo que produjo el despertar? La trompeta. Amén. El pueblo despertó al escuchar la trompeta. Amén. ¿Cuál fue la trompeta para nosotros? Amén. La voz del profeta. Amén. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 10? Cuando él comience, ¿qué cosa? A tocar. A tocar la trompeta. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces nos damos cuenta que el que empezó a reconstruir y a tocar la trompeta, ese era el profeta edificando. Amén. Así ¿Se es. da amén. cuenta? Pero ahora el pueblo tiene que seguir edificando, pues hermano. Amén. Amén. Entonces el pueblo despertó al escuchar el llamamiento efectuado por medio de la trompeta. Amén. Amén. La palabra de Dios. Amén. 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 Santo revelado. En todo esto nos damos cuenta que Esdras, él tenía un papel muy importante. Nosotros lo leímos. Amén. Esdras capítulo 7 versículo 10, donde él se preparó.
Él se empezó a instruir. Él dijo, yo me voy a dedicar a leer la palabra de Dios. Amén. Oiga, hermano, me gustaría aquí, hermano, que muchos hermanos fueran así. Oiga, Amén. hermano, ¿sabe qué? Estuve estudiando esto en la palabra. ¿Sabe qué? Que mire qué interesante este tema. Mire qué bueno. Amén. Me gustaría, hermano, que hubieran maestros en este lugar. A él, a Esdras, le fue dado un lugar prominente, hermanos. Amén. Él, Esdras, ven, habla al pueblo la palabra. Sí, amén. Amén. A fin de que él presentara la palabra de Dios ante el pueblo, ¿cierto? Amén. Y que lograra que estos, mire, ponga atención, prestaran toda su atención Amén. y grabaran en sus corazones, Amén, Señor. ¿cierto? Grabaran en sus corazones la palabra. Sí, Amén. amén, Señor. Oiga, qué difícil es captar la atención, hermano. Pero fíjese que Esdras, gracias a Dios, Esdras lo consiguió. Ahora, ¿por qué lo consiguió Esdras? No es que Esdras lo haya conseguido, no, sino que el Espíritu Santo Amén. había entrado con Amén. tal unción Amén. que entonces el pueblo, ¡wow! Amén. Así Es lo que está haciendo ahora, ¿se da Amén, cuenta? Amén. Entonces, esto se realiza ¿dónde? En la plaza. La plaza que estaba ahí al lado, ahí delante de la puerta de las aguas. Amén. Las aguas, hermano, nos hablan de la obra de purificación, hermano, Amén. de la palabra de Dios en nosotros. Amén. Como que nos empieza a lavar, a purificar. Amén. Gloria a Amén. Dios, amén. Entonces Sí, nos damos Señor. cuenta que, dése cuenta, hemos invertido un tiempo importante para descubrir que en primer lugar esta fuente es un espejo. Amén. Nos muestra tal cual somos Así es. y también nos muestra una obra purificadora. Amén. Porque el agua purifica, el agua limpia. Amén. Así es, amén. El agua santifica. ¿Y qué es lo que hace la palabra en nosotros? Santifica. Así es. Veamos San Juan, capítulo 15, versículo 3. Y Efesios 5. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios Amén. por la palabra Amén. que os he hablado. Amén. Amén. Se lo voy a leer de otra forma. Ya vosotros estáis limpios por la puerta de las aguas Amén. 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 que os he hablado. Se lo leo de otra manera. Ya vosotros estáis limpios por Jesucristo. Amén. Amén. Sí, ¿Se da Señor, cuenta? amén. Que os he hablado. Efesios capítulo 5, Amén. versículo 25. Efesios 5, 25. Dice así la palabra del Señor. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Qué dice después el versículo 26? Para santificarla, Amén. habiéndola purificado, ponga atención, en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Se da cuenta lo que se produce en la puerta de las aguas? Amén. Amén. Así es. ¿Se da cuenta? La puerta de la fuente, el Espíritu Santo, Amén. los dones, Amén. ¿cierto? Como un río fluyendo, hermano. Amén. Pero acá tenemos la purificación, hermano. Tenemos el lavamiento en la puerta de las aguas por la palabra. Amén. ¿Se da cuenta? Lo leo de nuevo. Efesios 26 ahora. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia Amén. y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, Amén. habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Qué Gracias, precioso, Padre. hermano. Amén. Amén. Sí, Qué Señor. tremendo, Amén. hermano. Amén. Entonces, la puerta del agua era un lugar donde se ministraba, ¿qué cosa? Justicia. Amén. ¿Y sabían ustedes que en esta puerta se hacía un juramento?
en esta puerta la gente juraba. Amen. Yo voy a seguir la palabra. ¿Se acuerdan de Esdras? Sí, amén. Amen. Cuando Esdras entró en santificación, el Sí, pueblo dijo, amén. júrenlo, Sí, Amen. júrenlo que se van a santificar. Así es, Sí, Señor. amén. Y yo cuando vi el rostro de muchos de ustedes estaban así, como asustados, hermano, yo los vi. Y yo los vi así, asustados en la silla, hermano, como diciendo, no me atrevo a jurar porque sé que le voy a fallar. Amén. Oh, Señor. Pero ¿saben qué? Les digo una cosa. ¿Sabía ustedes que esta palabra es una palabra de promesas? Amen. Así es, ¿Sabía Señor. usted que Dios nos tiene promesas? Amén. Amén. Cientos de promesas. Amén. Y ahora, ¿sabía usted que nosotros también tenemos que prometer? Amen. Sí, Señor. Amén. Cuando usted, hermano o hermana, estamos en la edad de la novia o de la esposa. 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 Estamos en la edad de la esposa, hermano, ya estamos por ser arrebatados. Amen. Y cuando ellos van ante el altar, ¿qué es lo que hacen? Yo juro amarte, Amen. Amén. cuidarte, Amen. Amén. en las buenas y en las malas, y empiezan a prometerse cosas. Amén. Sí, amén, es verdad, Padre. ¿Qué es lo que es eso? Son promesas, por favor. Amén. Y si no las cumple, ¿qué es lo que dice la esposa? ¡Che! ¡Y me juraste en el altar! Es un tipo. Tipo, po. Amen. Y el hombre que le dice, ay, te paraste ahí mentirosa diciendo que ¿ves? Un tipo, po, hermano. Ahora nosotros, si él nos prometió cosas, ¿qué tiene que hacer la esposa ahora? Prometerse También también. prometer. Amen. Señor, yo te prometo fidelidad. Amen. Y después adorando otros dioses. No, Señor. Ah, ¿se da cuenta, no? Amén. Amén. Y ahora, Señor, yo prometo no inclinarme ante ningún otro Dios más que a ti. Eso suena fácil, por hermano. Pero ahora, Señor, yo prometo santificarme. Amen. Y ahí se pone más pesada la pista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta carne No. no quiere mirarse en el espejo, por hermano. Amen. Sí, es verdad, Qué buen Padre. enemigo. Amén. Por eso es que el mundo critica. El mundo critica y dice lo siguiente. ¡Ja! Y pensar que el día domingo va a la iglesia y se empieza a pegar con la piedra en el pecho. Así es. ¿Saben por qué dice eso? Porque en la iglesia se muestran santos como cualquier hipócrita. Así es. Pero en la semana hacen lo que quieren. Amen. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Esa persona en la casa toma el espejo natural y se mira y dice, qué buen creyente soy. ¡Qué buen cristiano soy! Engañador. Ya tengo ganado el cielo, pero se está mirando ante este espejo, pues, hermanos. Amen. Amén. Pero cuando toma este otro espejo, Podrido. cambia la cosa. ¿Por qué? Amen. Porque esa persona no ha hecho un compromiso con Dios Es Amén. verdad, de Señor. fidelidad. Se puede Amén. rendir. No se ha rendido delante del Señor y no ha dicho, yo juro serte fiel hasta la muerte. Oh, mi Amen. Dios, aleluya. Y eso Padre. es santificación. Amén, Señor. Amén. Mire, sigamos porque si usted se va a dar cuenta, aquí, cuando entran con Nehemías, ocurre algo similar. Vamos a ver qué es lo que pasó con el pueblo, pues, hermano. Entonces, podemos decir que el pueblo se colocaba, cuando se leía la palabra, ellos se ponían bajo la autoridad de la palabra. Amen. Amén. Usted sabe que la palabra es autoridad, pues, hermano. Amén. O sea, nosotros no podemos engañar a Dios. No, sí. Si nosotros leemos el espejo aquí Ujú. y dice, yo te amé primero, wow, Él me amó primero, eso es mío, Señor. Pero cuando viene la corrección, hermano, entonces eso es para ti. Fíjense que yo asistí a una iglesia donde cuando el pastor predicaba bendiciones, los hermanos ¡ay! Saltaban, se sacaban hasta la corbata y daban vuelta, pues, hermano. Pero cuando el pastor predicaba corrección, ellos empezaban a golpear la espalda. A golpear te está hablando. Nunca era para ellos. Era hermano, era un desorden. Cuando a mí me tocaban, hermano, esto es para ti, yo los miraba tan feo, hermanos, que con mi sola mirada no me lo hicieron más. Amen.
se corrió la voz y no se lo hagan al hermano Germán porque él se enoja. ¿Saben de lo que yo me enojaba? Del desorden que ellos tenían. Amén. Porque era una falta de respeto A la en el palabra. lugar hacia la palabra de Dios. Amén. Amén. Ah, Señor, amén. Así Gloria a es. Dios. Es Pero lo mire, correcto, mi Dios. ahí, cuando Nehemías empezó a leer el libro, el pueblo empezó a entender que la palabra tenía autoridad Amén. sobre ellos. O sea, usted, hermano, hermana, nosotros leemos la palabra y usted sabe que Jesucristo, dice la Biblia, Él es el esposo. Amén. Y usted sabe que el esposo tiene autoridad. Amén. 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 Sí, Mire, Señor. veamos. Sí, Señor. Entonces, ponga atención. Si la palabra trae autoridad, entonces significa que hay una iglesia que tiene que sujetarse a esa autoridad. Amén. Lo Así acabamos de es. leer, ¿cierto? Amén. Sí, Señor. ¿Cierto? Amén. Mire, vamos a Nehemías capítulo 9. Ya vamos a terminar. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. 8, versículo 9 dice, y Nehemías, ¿quién era Nehemías? El gobernador. Pero ¿cuál era su nombre? Consolador, ¿cierto? Sí, amén. Amén. ¿Cierto? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, ¿escucharon? Amén. Amén. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Escucharon? ¿Por Sí, qué amén. día santo? ¿Por qué día santo? Porque se estaba celebrando la fiesta. Amén. Sí, amén. Amén. La fiesta la cual ellos la celebran en septiembre. O sea, aquí nosotros entendemos que ellos estaban en septiembre. Amén. Entre septiembre y octubre. Amén. Ahora, dice, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. O sea, ellos al escuchar la palabra, al mirarse al espejo, Amén. al mirarse, ¿cierto? A la fuente, ¿cierto? Amén. Ellos se entristecieron, po. Se pusieron a llorar. Y entonces Nehemías y Esdras se dieron cuenta de esto, hermano. ¿Por Amén. qué? Porque la palabra los estaba golpeando. Amén. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén. Señor. Ahora, ¿sabía usted que la palabra Deuteronomio significa juicio de vida o juicio de muerte? Amén. ¿Cierto? Mire, sigamos. Versículo 8, versículo 10. Luego les dijo, id y comed grosuras y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos tenían la fiesta, ¿cierto? De los tabernáculos, ¿cierto? Amén. Sí. O la fiesta de las cabañas, como quieran llamarle, ¿cierto? Y entonces ellos, ¿cierto? Se invitaban. ¿Qué es lo que significaba eso? Invitaban a comer y a beber, o sea, la palabra y el espíritu, ¿se da cuenta? Espíritu Amén. y sombra, amén. Dice, 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Ahora, ellos estaban tristes. Porque, recuerden, ellos estaban en la última edad. Amén. Amén. La última edad, tipo y sombra de nosotros, ¿ves? Versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, ponga atención, las palabras que le habían enseñado. Amén. Ahora mire, ponga atención. Al día siguiente
se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Mire, ponga atención. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que ocurrió en este tiempo del fin. Porque Esdras es un tipo del profeta que vino y trajo el mensaje, y entonces nosotros captamos que entramos en un día de fiesta. Amén. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que entonces es un día de santa convocación, porque él tocó la trompeta, y entonces nosotros entramos en el día de expiación. Amén. ¿Por qué? Porque después viene la fiesta de los tabernáculos, que son 7 días. Amén. Amén. Y después de eso hay un octavo día. No vamos a hablar de eso hoy en día. Pero ese día, dése cuenta, dice, los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne. ¿De qué cosa? Del mes séptimo, la séptima edad. Amén. Amén. Entonces, ese día era muy importante en el ciclo anual de las fiestas. ¿Saben por qué? Porque esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, marcaba el principio, ponga atención, de una serie de fiestas, ya que era la hora de cegar. Y recuerde que ahora es el tiempo de la siega. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. En este día se celebraban, como les dije anteriormente, la fiesta de la trompeta, la cual era seguida por el día de expiación, y luego entre el 15 al 22 del mismo mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Esto Amén. es allá en septiembre, mes de septiembre, ¿cierto? Y ahora, mire, vamos al libro de Levíticos, con esto vamos a terminar. Yo se los leo, ya se los leí. Levítico 23, versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí en los días de Nehemías? Hubo una santa convocación Amén. alrededor de la palabra. Amén. Y hoy en día nosotros estamos bajo ese llamado, una santa convocación. Amén. Porque la trompeta ya sonó y ahora nosotros estamos a la luz de la palabra. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Padre. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Amén, Señor. Entonces, esa condición, hermano, de estar en esta última edad nos lleva, porque el Espíritu Santo, hermano, nos toma, que tenemos que nosotros entramos en el espíritu de la edad, ¿se da cuenta? Por eso es que en usted, hermano, hermana, y en mí ha nacido el amor hacia la palabra. Amén. Antiguamente nos daba lo mismo la palabra, seamos sinceros y honestos. Amén. Nos daba lo mismo, tomábamos la Biblia, íbamos a la iglesia y nosotros pensábamos que eso era suficiente Así es. y no pasaba nada con nosotros. Amén. Pero cuando la palabra empezó a ser revelada, cuando la palabra, ¿cierto? Cuando escuchamos el sonar de la última trompeta final, hermano, miramos al espejo y dijimos, así no me voy yo. Amén. Así es. Cuando entraba el sacerdote, se miraba. Cuando entraba el sacerdote, hermano, vaya a ver, hermano Juan. Cuando entraba el sacerdote, hermano, Amén. y miraba, hermanos, y miraba aquí, entonces él decía, yo así no puedo entrar. Amén. Yo así no puedo entrar al Amén, lugar sí, Señor. santísimo, al Amén. lugar santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lavarme. Amén. Tenemos que lavarnos en la palabra, ¿se da cuenta, hermano, Amén. hermana? Entonces, a eso nos llama Dios, hermano, amén. 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 Entonces, Nehemías 8:9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote, las escribas y los levitas
hacían entender al pueblo. Amen. Y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová. Amén. Este es un día santo a Jehová. Amén. Estamos en la última edad, hermano, y Dios nos llama a santificación. Amen. Dios nos llama a prepararnos. Dios nos llama a vivir la palabra. Amén. Dios nos llama, hermano, a que tiene que haber un cambio de vida. Amén. Así que ustedes, Aleluya. hermanas, les quiero decir algo. Y con esto termino. Amén. No se ponga triste al leer la palabra. Oh, Señor. No se ponga a llorar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él, hermano, Él es nuestro juez. Amén. Y a la vez Él es nuestro abogado, hermano. Aleluya. Él Gloria a pagó Dios. por nosotros el precio. Amén. Él sabía nuestra condición, nuestra vida. Amén. Pero ahora Él sabe que usted y yo está haciendo un compromiso con Él. Aleluya. Ahora Él sabe que usted cada día se está preparando más y más. Amén. Él Así es, sabe que Señor. usted se está Señor. santificando más y más. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo conoció la palabra. Ahora ven. Amén. Ahora el Amén, pueblo Señor. no tan solo es oidor olvidadizo, Amén. sino que un hacedor de la palabra. Amén. Así es, Hermano, Señor. vamos a leer el último. No, ya terminamos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios Dios. le bendiga. Aleluya. grandemente. Póngase en pie. Entendió, ¿cierto? Amén. Entendió. Oiga, Amén. Amén. qué hermoso, hermano, misterio que ha sido revelado. Amén. Amén. Qué hermoso misterio, hermano. Amén. Vamos a orar.